disprosio, praseodimio, nombres poco familiares que, sin embargo, sostienen desde nuestros móviles hasta los sistemas de defensa más avanzados. Este podcast va sobre esos elementos invisibles, las tierras raras y sobre el poder, la dependencia y la geopolítica que se esconden detrás de ellos. Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un podcast más de The Political Room. Soy Iván López y como siempre cuento con Daniel Gil. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estamos? Buenas, Iván, pues muy bien, la verdad. Yo creo que hoy tenemos un tema que es bastante interesante. Es el típico tema que me gusta tratar porque es conocido por todos. Las tierras raras, ya lo han visto en el título, ya se han enterado por la introducción. Todo el mundo más o menos lo tiene un poco ubicado en su cabeza, pero poca gente conoce realmente qué son, para qué se usan, qué intereses geopolíticos hay detrás, cómo está la cadena de suministro. Y me gusta hacer este tipo de podcast por eso. Siempre hay una idea general, pero en el detalle la mayoría de gente se pierde, ¿no? Y ese detalle es lo que vamos a tratar de explicar en el día de hoy. Sí, porque yo creo que la clave va a ser dividir el podcast como en dos fases, ¿verdad? La primera un poco más introductoria para que nuestros oyentes puedan saber realmente qué son las tierras raras y por qué se les llama así, realmente para qué sirven y después yo creo, Dani, que va a ser interesante ver un poco cómo las potencias han ido evolucionando en sus estrategias, tanto de dependencia a algunos actores como de monopolio en las cadenas de suministro, ¿no? Y yo creo que es buen momento, Dani, ya para ir directamente al grano, a empezar, y te lanzo una primera pregunta. ¿Qué son realmente las tiras raras y realmente para qué sirven en este pleno siglo XXI? Esa es evidentemente la pregunta clave, ¿no? Las tierras raras son 17 elementos metálicos. Hay que tenerlo en cuenta. No es solo un elemento, un recurso, un mineral. Es un conjunto de minerales que son 17 elementos metálicos que con el paso del tiempo se han vuelto fundamentales para la tecnología moderna. Si alguno de nuestros oyentes recuerda de la escuela la imagen de la tabla periódica, recordará que estaban todos los elementos muy bien colocaditos y había como apartadas como dos filas extra de elementos. Pues una de esas filas son los lantánidos y esos son tierras raras junto con el istrio y el escandio. Lo primero y fundamental, no son raras. Sé que se llaman así, a pesar de su nombre. No son geológicamente raros. De hecho, algunos son bastante más abundantes en la corteza terrestre que otros elementos conocidos por todos, como por ejemplo el oro o la plata. En la Tierra hay más tierras raras que oro y plata. Pero, entonces, ¿por qué las llamamos raras? ¿Dónde está esa rareza de estos elementos? Pues principalmente radica en la dificultad y el alto coste de encontrarlos en concentraciones económica y medioambientalmente viables. Estas son las claves. Además de la profunda complejidad técnica para extraerlas. Y es que normalmente estos 17 elementos están presentes como impurezas, ligadas a otros elementos de menor valor, por lo que no se encuentran en depósitos concentrados. Los oyentes, una idea clara que quiero transmitir con este podcast es que no deben pensar en las tierras raras como otros recursos, como por ejemplo, pues eso, el oro, minas y encuentras grandes depósitos de oro, o el petróleo, donde puedes encontrar grandes yacimientos concentrados en una región geográfica concreta. Aquí no ocurre eso, ¿no? Y ahí está la dificultad. Eh, por eso, grandes cantidades de terreno deben excavarse para obtener pequeñas cantidades de tierras raras. Y a esas pequeñas cantidades deben seguirles múltiples ciclos de procesamiento para acabar aislándolas y poder aprovecharlas en productos. Estos procesos, además de su propia complejidad técnica, requieren uso de bastantes productos tóxicos que son
muy dañinos para el medio ambiente. Son capaces de contaminar el aire, el agua, el suelo. También desprenden en su uso sustancias radiactivas, por lo que los costes medioambientales son también elevadísimos, no solo los económicos. Eh, y todas estas características, esta presencia poco concentrada, esta complejidad para extraerlos, conforman el entorno de estas tierras que, aunque no son raras, esta complejidad sí las convierte en un bien escaso. Y de ahí es lo que le da sentido al nombre. Por resumirlo, tampoco somos un podcast de geología, como todos sabéis. En general, las tierras raras incluye, como comentaba antes, los quincelantánidos, que son esos elementos que están un poco descolgados de la tabla periódica a los que me refería, además del escandio y el itrio. Y todos comparten propiedades más o menos similares, aunque cada uno tiene sus propias características. Y se dividen principalmente en dos categorías: tierras raras ligeras y tierras raras pesadas. Las tierras raras ligeras son el lantano, el cerio, por ejemplo, y son más abundantes que las pesadas, es más sencillo encontrarlas. En cambio, las pesadas, como el itrio que mencionábamos antes o el escandio, son bastante más difíciles de extraer y separar. Y sobre estas últimas, las tierras raras pesadas, como profundizaremos más adelante, China tiene un dominio casi total de su procesamiento, que supera el 90%. Dicho esto, ya tenemos más o menos claro qué son, por qué las llamamos raras a pesar de que no son geológicamente raras. ¿Para qué sirven? ¿Por qué son tan importantes estos elementos? Pues sus usos principales los podríamos dividir, resumiendo bastante, en tres categorías principales. El primero de ellos es la tecnología, que es seguramente el más conocido de todos ellos y con el que todos los oyentes ya se estarán identificando, ¿no? Son esenciales estas tierras para la miniaturización y la eficiencia de dispositivos tecnológicos cotidianos. Por ejemplo, los teléfonos móviles, cualquier smartphone o cualquier tablet utiliza imanes fabricados con tierras raras para, por ejemplo, los altavoces o las unidades de vibración, que a todos nos vibre el teléfono, depende en gran parte de las tierras raras. Además, también se utilizan para las pantallas táctiles, por ejemplo, a la hora de aportar sobre todo claridad y viveza a los colores, ¿no? Esa evolución que hemos visto en los últimos años de las pantallas de teléfonos móviles, que todos podemos pensar en el primer teléfono móvil, que sobre todo los que seamos ya un poco más viejos, ¿no? Que los que pensemos en nuestro primer teléfono móvil y en el que tenemos actualmente la enorme disparidad en la calidad de las pantallas, ¿no? No solo en funciones, sino en colores, calidad, etcétera. Pues esa evolución tiene también que ver con el uso de tierras raras. De hecho, también se utilizan para los televisores, hablando de pantallas, de las pantallas LED en general. También uno de esos elementos, el lantano, se utiliza para fabricar lentes de cámaras, por lo que también son esenciales para la fotografía digital. También el neodimio, que esto sí será más conocido por nuestros oyentes, es un elemento fundamental a la hora de fabricar discos duros, unidades de almacenamiento, por lo que vemos que son elementos centrales en toda esa red tecnológica que utilizamos diariamente: cámaras, televisiones, smartphones. Este es el primer uso principal y más conocido, el de tecnología de consumo y electrónica. Luego también son fundamentales para la energía limpia y la transición verde. Por ejemplo, para los vehículos eléctricos, eh, el neodimio y el disprosio se utilizan para fabricar imanes de alta potencia que permiten que los motores de los coches eléctricos sean más eficientes y resistentes al calor, por lo que son un elemento también absolutamente imprescindible de estos vehículos. Pero no solo para los vehículos, sino también para la energía eólica. Y es que las turbinas eólicas también utilizan estos imanes de gran potencia conseguidos a través de tiras raras, ¿no? Y estos imanes consiguen que se convierta el movimiento de las turbinas en electricidad de una manera mucho más eficiente de lo que sería con otros elementos, ¿no? El último uso principal, muy interesante y que puede ser un poco más desconocido, es el de la defensa y la seguridad nacional. Esto es un punto clave también. Y es que el sector militar depende en bastante medida de las tierras raras para sus tecnologías más avanzadas, ¿no? Por ejemplo, sistemas de guiado de misiles como los Tomahawk, los míticos Tomahawk estadounidenses, o municiones guiadas de precisión utilizan tierras raras. Vehículos de combate. De hecho, se calcula
que un caza F-35 necesita aproximadamente en torno a unos 400 kilos de tierras raras. También se utiliza en la fabricación de submarinos, etc. Y también para equipamiento, como radares, sistemas de sigilo o sistemas de visión nocturna, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, encontramos un ecosistema donde las tierras raras son fundamentales para fabricar motores, para fabricar generadores, turbinas, pantallas, pulir el vidrio, por ejemplo, a la hora de producir incluso imágenes médicas. El gadolinio se utiliza para hacer resonancias magnéticas, por ejemplo, también es vital para eso, ¿no? O para fabricar energía nuclear. También hay elementos de tierras raras en reactores nucleares, ¿no? En todos estos casos, en la mayoría de ellos, estas propiedades que tienen las tierras raras, propiedades magnéticas, hemos mencionado ya varias veces los imanes, ¿no? Electroquímicas o también luminiscentes, ¿no? Son únicas, lo que los hace insustituibles. En muchos casos no hay alternativa a las tierras raras. Por poner un ejemplo, los imanes de neodimio y hierro boro, fabricados obviamente con tierras raras, son 10 veces más potentes que los imanes comunes que conocemos todos, que están hechos de ferrita, ¿no? Entonces, debido a esta importancia crítica, países como Estados Unidos o la Unión Europea han considerado a estas tierras raras como materiales estratégicos. Son materiales de difícil extracción que los hace escasos, son materiales que tienen una enorme variedad de usos, todos ellos en sectores estratégicos fundamentales, y muchos de ellos son insustituibles. Y de ahí el papel estratégico que forman, especialmente para actores como Estados Unidos y Europa, teniendo en cuenta, Iván, que gran parte, la mayoría del procesamiento de tierras raras está en manos de un único actor, y ese actor es un rival geopolítico y geoestratégico tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea. Y ese mismo es China, Dani, como tú bien también has comentado en la introducción. Y la realidad es que si nos vamos un poco atrás en los años, realmente la posición actual de China fue el resultado de una cadena de decisiones políticas, ¿no? Introducidas por los diferentes gobiernos en Pekín. Y la realidad es que China no siempre fue esa potencia hegemónica en el sector, ¿no? Si nos vamos a los años 50 y 60, cuando, por ejemplo, comienza la explotación del yacimiento de Beiyung y Bo, la industria china de tierras raras era, bueno, podemos decir, tecnológicamente más atrasada o dependiente. A mediados de los 60, el propio gobierno reconocía que China pues, tenía que importar, ¿no?, productos básicos fabricados con tierras raras. Pero el punto de inflexión realmente llega en los años 80, con el desarrollo de nuevas técnicas de separación, especialmente las impulsadas por el químico Xu Guangxiang, ¿no?, que permite producir tierras raras de alta pureza, y aquí viene la clave, a un bajo coste. Entonces, a partir de ese momento, pues bueno, China hace algo que pocos países están dispuestos a aceptar o hacer, que es aceptar esos costes ambientales altísimos a cambio de una ventaja estratégica a largo plazo. Después, durante los años 90, mientras países como Estados Unidos, por ejemplo, que cierran o reducen sus minas por factores ambientales y económicos, como es el caso de la mina de Mountain Pass en California, pues China lo que hace es aumentar la producción, bajar los precios y al mismo tiempo saturar todo el mercado, ¿no?, el mercado global. Y el resultado es evidentemente devastador para la competencia a nivel internacional. A mediados de los 90, China ya es uno de los mayores productores mundiales. En 2009 controla alrededor del 95% de la producción global. E incluso cuando esa cuota baja posteriormente, pues sigue siendo realmente abrumadora. Pero el verdadero dominio chino, Dani, no está solo en la extracción, sino en toda esa cadena de valor. China no se limita a sacar ese mineral del suelo. China controla la refinación, la separación, la metalurgia y buena parte de las industrias intermedias. En 2011 producía la inmensa mayoría de los óxidos, metales y compuestos de tierras raras del mundo. Y lo hace en un sector que paradójicamente tiene un peso económico relativamente pequeño dentro del PIB chino, ¿no? Pero es un peso estratégicamente pues enorme.
durante años, además, esta industria de China raras, de tierras raras, perdón, en China, pues podemos decir que era realmente fragmentada, ineficiente y profundamente contaminante. Cientos de empresas pequeñas, había casos de minería ilegal extendida, vertidos tóxicos, etcétera. Y debido a todos estos factores, el Estado chino se da cuenta de que tiene que intervenir de una forma más decidida. Y fue a partir entonces de 2005 y de una manera mucho más clara a partir del año 2009, donde Pekín impulsa una transformación estructural profunda del sector. Eh, para resumir de forma rápida, primero una auténtica reorganización industrial. Es decir, el objetivo era reducir drásticamente el número de actores. De más de 170 plantas de separación, se pretendía pasar a unas 20. El Estado impulsa fusiones, elimina capacidad productiva considerada obsoleta y persigue, al menos formalmente, la minería ilegal. Después tenemos el control de la producción. Se establecen cuotas estrictas de extracción, tanto en minería como en refinado y separación. Tercero, fiscalidad también y regulación ambiental. A partir de 2011, China pues multiplicó los impuestos sobre la extracción y endurecía, al menos vamos a decir sobre el papel, los estándares ambientales, ¿no? Y hay un cuarto elemento clave que además, bueno, conecta directamente con lo que es la geopolítica global, ¿no? Que son la política de exportaciones. Porque China introdujo cuotas de exportación, impuestos a la exportación, y desde el 2006 las exportaciones de tierras raras se redujeron de forma sostenida. En 2011 China exportaba apenas una quinta parte de lo que producía y al mismo tiempo consumía internamente cerca del 70%, ¿no? de su propia producción. Y esto generó una percepción internacional de un cierto monopolio coercitivo, ¿no? Y bueno, durante décadas China exportó tiras raras baratas y luego importó también productos caros fabricados con ellas, ¿no? Y en propias palabras del discurso oficial chino, lo que China vende es barato y lo que China compra es caro. Y las restricciones a la exportación, pues bueno, funcionaban así como una palanca industrial y el resultado, bueno, es un dominio que no se basa en un embargo explícito, sino en algo mucho más, vamos a decir, eficaz, ¿no? Que es el control estructural de toda la cadena de valor. Y, por ejemplo, cuando en el año 2010 se produjo este episodio con Japón, ¿no? En el contexto de las islas Diaoyu y Senkaku, el mundo descubre de golpe, bueno, la magnitud de esta dependencia, ¿no? Y bueno, aunque el gobierno chino pues niega formalmente cualquier embargo, el mensaje realmente pues ya se envía desde Pekín, ¿no? Y es que realmente esa concentración de poder existe. Y hoy, más de una década después, esta realidad pues sigue condicionando la política industrial, comercial y de seguridad de las grandes potencias. Y para concluir, y un mensaje claro es que China no domina las tierras raras porque tenga todas las reservas, sino porque realmente decidió pagar el precio político, ambiental y económico, bueno, pues cuando otros no quisieron hacerlo y porque realmente supo convertir un sector que en su momento era más o menos caótico en una herramienta estratégica de largo plazo. Y ante este escenario, pues bueno, surge inevitablemente la pregunta de qué pasa con aquellos actores que dependen de este sistema, pero que realmente no lo controlan, ¿no? Y al fin y al cabo, ¿cómo ha reaccionado, cómo están reaccionando hoy, por ejemplo, Dani, la Unión Europea, ¿no? Porque yo creo que es conveniente también hablar de la Unión Europea cuando estamos viendo que un único actor, como es Pekín, concentra monopolísticamente el refinamiento y el procesamiento de las tierras raras. Y tenemos otros actores, como la Unión Europea, que dependen de este sistema. La Unión Europea efectivamente debería hacer muchas cosas, entre ellas invertir poco más de 1,50 al mes para suscribirse a The Political Room por tan solo 20 euros al año, 19,99, tenéis acceso a absolutamente todo nuestro producto, los artículos premium, los webinars, las infografías. Podéis también guardar los artículos favoritos que más os gusten para consultarlos después e incluso descargarlos en PDF.
y sale un poco más de 1,67 al mes. Es decir, una inversión que desde aquí no podemos sino dejar que recomendar, y además un precio bastante justo. Y volviendo al tema, efectivamente, ¿qué hace la Unión Europea? La cuestión es que, como tú muy bien has explicado, el punto de partida es muy malo, porque encontramos unos materiales, unos minerales que son absolutamente estratégicos, de los que dependes por completo, no solo tú, sino toda la economía global, toda la producción global, y un actor rival tiene prácticamente el monopolio. Entonces, es muy complicado partir de una situación donde el 100% se divide en un 99% para tu rival y un 1% para ti y el resto del mundo. Y por tanto, eh, hay que entender esto, que el punto de partida es realmente malo. A partir de aquí, ¿qué hace Bruselas? ¿Cuál es su estrategia? Toda su respuesta a su dependencia a las tierras raras se articula principalmente, aunque hay muchas medidas, pero se articula principalmente en la Ley de Materias Primas Críticas. Es una ley que se aprobó en mayo de 2024 y su objetivo principal es precisamente solucionar esto, solucionar la vulnerabilidad estratégica que supone que China controle el suministro y, por tanto, garantizar un suministro seguro y sostenible para Europa. Pues como comentábamos antes, las tierras raras son fundamentales en términos de transición energética, que es algo que preocupa especialmente a la Unión Europea, ya que sin ellas no va a poder cumplir sus objetivos de neutralidad climática, que son unos objetivos a los que la Unión Europea le ha dedicado mucho tiempo y ha puesto en ellos mucho peso político y económico también, ¿no? Y basan buena parte de la estrategia económica del continente en esa industria verde, en esa producción de energía barata gracias a las renovables y en esa neutralidad climática, por lo que es un asunto absolutamente vital para la Unión Europea. ¿Qué dice esta ley? Vale, pues la Unión Europea, con esta ley y el plan Resource, que se complementan mutuamente, establece unos objetivos para el final de esta década, es decir, de la final de 2020, para 2030, que son, en términos de extracción, se establece el objetivo de que al menos el 10% del consumo anual de materias primas estratégicas debe extraerse dentro de la Unión. Es decir, estamos viendo un regreso de la minería a Europa. Si queréis profundizar en este tema, más allá incluso de las tierras raras, en The Political Room tenemos un artículo al respecto que, si no me equivoco, se titula la minería vuelve a Europa, y trata precisamente este asunto, cómo la Unión Europea, por primera vez en su historia, está invirtiendo grandes cantidades de dinero para apoyar proyectos estratégicos de minería en el continente, de extracción de recursos en el continente. Estamos viendo, no solo en España, que también, sino en muchos otros estados, en Noruega, en Suecia, en Polonia también, en Alemania, en Francia, se están llevando a cabo nuevos estudios, nuevas eh, inspecciones geológicas para ser conscientes de cuántos recursos tenemos en nuestro territorio y cuántos de ellos son de posible extracción, que era algo que especialmente en las últimas décadas no se estaba haciendo, en tanto que toda esa industria estaba deslocalizada en países como China, como hemos visto, ¿no? Entonces, por tanto, se fija ese 10% de extracción del consumo, que implica una vuelta de la minería a Europa y cierta voluntad por parte de la Unión Europea de asumir costes ambientales. Esto también es un giro fundamental en términos de política europea. Es cierto que es un 10%, pero comparado con la situación actual y sobre todo con esa aversión histórica que tiene la Unión Europea a asumir costes medioambientales, es muy significativo de la situación de urgencia y la prioridad que le otorga la Unión Europea a este asunto. El procesamiento, tú lo has explicado perfectamente, Iván, cómo es una de las partes críticas de toda la cadena de suministro. Respecto a ello, la Unión Europea se fija un objetivo del 40% del refinado y separación de estos materiales de tierras raras, que debe realizarse en suelo europeo. Materiales, tierras raras que se han extraído en otras regiones del mundo, deben venir a Europa
para ser procesadas y extraídas, dándole a la Unión Europea más poder en términos de cadena de suministro y convirtiéndolo en un actor mucho más relevante, ya que si nos centramos solo en la extracción y acabamos extrayendo minerales en Europa, asumiendo esos costes medioambientales, asumiendo esa gran inversión económica que va a ser necesaria para extraerlos, pero los llevamos a procesar a China, esa situación de vulnerabilidad no se rompe, por lo que aquí incluso la ambición es mucho más alta, del 40%. Además, un aspecto fundamental, que luego podemos entrar más en ello porque es muy interesante, es el del reciclaje. Y la Unión Europea también se fija aquí un objetivo de al menos el 25% del consumo anual del bloque europeo que provenga de residuos, que provenga del reciclaje de estas materias. Además, un punto muy interesante es que para evitar ese estrangulamiento en las cadenas de suministro que representa el monopolio actual de China, la Unión Europea ha implementado una norma que, desarrollada, implica que ningún tercer país podrá suministrar más del 65% de cualquier materia prima estratégica, y aquí está la clave, en ninguna etapa de la cadena de suministro, bien sea la extracción, el procesamiento o el reciclaje. Por lo que obliga a los Estados miembros y a la Unión Europea como bloque comercial conjunto. Recordemos que cuando hablamos de comercio es más apropiado hablar de la Unión Europea como bloque, ya que es la Comisión quien tiene las competencias exclusivas en términos de comercio, les obliga a diversificar. Y aquí entra otro de los puntales de la estrategia europea, que se basa en la diplomacia y las alianzas estratégicas. Por ejemplo, la Unión Europea parte de una premisa fundamental que es evidente, y es que no puede autoabastecerse completamente. De igual manera que no lo puede hacer la Unión Europea, no lo puede hacer Australia, no lo puede hacer Estados Unidos y no lo puede hacer Brasil, a pesar de que sus reservas son muy significativas, las segundas del mundo, solo por detrás de China. Por tanto, en los acuerdos, cualquier estrategia respecto a las tierras raras, respecto a estos recursos, tiene que tener una dimensión exterior, que se plasma en acuerdos bilaterales. En los últimos años, la Unión Europea ha firmado asociaciones y acuerdos bilaterales con países ricos en estos recursos, como por ejemplo Canadá, también con Chile, Australia, Groenlandia. El Tratado de Libre Comercio con Mercosur incluye provisiones muy exigentes con respecto a las tierras raras también, para colaborar todos estos acuerdos, para colaborar en la seguridad de las cadenas de suministro de los minerales críticos y garantizarse una cadena de suministro, una seguridad en estas cadenas al margen de China y ir estableciendo paulatinamente, junto con sus objetivos internos que hemos mencionado anteriormente, una especie de red de cadena de suministro aliada al margen de China, o que dependa lo menos posible de China, porque obviamente, sobre todo en estos momentos y a corto y medio plazo, no es posible excluir completamente a China de estas cadenas de suministro y tampoco es el objetivo, por otro lado. Luego, por otro lado, mencionábamos antes el Plan Resource, que ahonda en esta vulnerabilidad y en esta diversificación para no depender de China. Y además, la Unión Europea participa en iniciativas multilaterales como, por ejemplo, la Asociación para la Seguridad de los Minerales, que es una iniciativa liderada por Estados Unidos, en la que participa la Unión Europea, o también Paxílica, que está centrada en los minerales, en los semiconductores, perdón, y sobre la que también tenéis un artículo si queréis profundizar en The Political Room, donde participan Estados europeos también, como Países Bajos, y la Unión Europea como en su conjunto, ¿no?, como está invitado. Y todas estas iniciativas, por ejemplo en el caso de Paxílica, aunque esté más centrada en los semiconductores, buscan paulatinamente diversificar en base a este aumento de la producción interna y esa diversificación. Para terminar, he mencionado antes el reciclaje. Me gustaría detenerme un poco más en ello porque es una cuestión fundamental. Y es que el reciclaje se presenta para terceros estados, especialmente la Unión Europea, como bloque comercial, obviamente, o Estados Unidos, u otros estados como Japón o Corea, se presenta como una opción estratégica
fundamental, ya que permite, por un lado, apoyar la producción propia a corto plazo y a priori es más respetuosa con el medio ambiente, por lo que todas esas grandes inversiones, esas estrategias a corto plazo, con el reciclaje permites paliarlas un poco y conseguir también resultados a corto plazo al mismo tiempo que desarrollas esas inversiones más a largo. Además, esos costes medioambientales, que como hemos insistido varias veces, son muy, muy significativos, se ven reducidos, por lo que parece la opción ideal. Sin embargo, a pesar de las ventajas estratégicas que pudiera tener, esta opción entronca varios problemas, varios obstáculos importantes. Es que actualmente solo se recicla el 1% de las tierras raras, debido a que el proceso conlleva grandes costes, que provoca que no sea rentable a gran escala cuando se compara con abrir una nueva mina, especialmente si esta mina está deslocalizada fuera de Estados Unidos, Europa o Australia, ¿no? Que son los actores principales. Además, como las tierras raras se encuentran en estas concentraciones pequeñas también dentro de los equipos tecnológicos, en ese producto final, o esos imanes que hemos mencionado también, a su vez se combinan con otros materiales distintos, por lo que el proceso de separación es muy complejo. Encontramos poca cantidad y combinada con otros materiales, ¿no? Por lo que esos procesos no son para nada fáciles, son muy extensivos en uso de energía también, lo que conlleva también costes ambientales. Y para llevarlos a cabo estos procesos, aparte de este uso intensivo de energía, también se utilizan productos químicos en cantidades muy importantes que implican a su vez riesgos medioambientales por la posible contaminación del aire, el suelo, el perjuicio para los propios humanos que participan en estos procesos de extracción y los lugares donde se encontrarían estas plantas de reciclaje. Es cierto, y la esperanza y la apuesta estratégica en el reciclaje se basa en que eh, los procesos y el desarrollo de estas tecnologías de reciclaje no está tan avanzado como los procesos de extracción. Y se cree que desde la industria creen que tienen bastante margen de mejora para hacer estos proyectos de reciclaje más eficientes desde el punto de vista energético, desde el punto de vista de los recursos y sobre todo para extraer estos minerales de manera más eficiente. De hecho, la Unión Europea está invirtiendo agresivamente en este tipo de proyectos, también Estados Unidos, y aquí va a estar la clave, porque del futuro del reciclaje dependerá el futuro de la cadena de suministro en su conjunto. Y el futuro del reciclaje se va a dirimir en gran parte por estos proyectos que se están haciendo a día de hoy, estas inversiones, estos desarrollos tecnológicos que se están produciendo ya en el presente y si consiguen dar resultados van a cambiar el carácter de las cadenas de suministros y facilitarán muchísimo que actores, especialmente la Unión Europea, cumplan con sus objetivos en términos de desarrollo interno de estas cadenas de suministro propias y alternativas a China. Como hemos visto, es un problema global en el que la Unión Europea evidentemente no está sola. Otro de los actores clave es Estados Unidos, que mantiene una rivalidad con China aún más cruda que la que mantiene la Unión Europea, que le sigue considerando ese socio y rival sistémico, pero desde Estados Unidos tienen también una necesidad imperiosa, incluso más acuciante que la de la Unión Europea, para crear instituciones y cadenas de suministro alternativas, ¿verdad, Iván? Tú mismo lo has dicho, Dani, y es que si hemos hablado de China, hemos hablado de la Unión Europea, pero hay que hablar de Estados Unidos, porque si hay una palabra que define cómo Estados Unidos ha gestionado el tema de las tierras raras a lo largo de los años, es sin duda dependencia. Y es que si nos vamos un poco atrás, a comienzos del siglo XXI, Washington realmente se encontraba en una situación que podríamos catalogar como inédita, porque las tierras raras eran y son imprescindibles para su economía más avanzada, para su aparato militar.
pero la producción doméstica era prácticamente inexistente. Durante años, tanto la extracción, la separación como el procesamiento se externalizaron y el resultado pues, fue indudablemente una dependencia estructural que durante mucho tiempo se subestimó. En torno al año 2010, podemos decir que aproximadamente una décima parte de todas las exportaciones chinas tenía como destino el mercado estadounidense. Pero esta cifra por sí sola tampoco refleja el verdadero problema, y es que no existen proveedores alternativos capaces de sustituir a China en el corto plazo, ¿no? Especialmente en esas fases más críticas de la cadena de valor. Y la dependencia estadounidense no se limita solo a materias primas sin procesar, sino que afecta de lleno a productos intermedios esenciales, como pueden ser óxidos separados, metales y aleaciones, que al fin y al cabo es la base de las tecnologías estratégicas. Las tierras raras están presentes, como comentaste tú al principio, Dani, en imanes permanentes de alta potencia, en sistemas de navegación en guiado, en sensores, en radares, en motores eléctricos avanzados, sistemas de comunicación. Y en muchos casos, bueno, pues no existen sustitutos funcionales viables. Y durante años, esta dependencia fue tolerada porque, y esta es la clave, el suministro parecía estable y barato. Pero esa percepción cambió, pues bueno, cuando China empezó a utilizar su dominio en la cadena de valor como una herramienta más coercitiva, reduciendo exportaciones, introduciendo cuotas, licencias y nuevos impuestos, ¿no? Y en este contexto es cuando las tierras raras entran de lleno en el núcleo de la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos. Ya no se trata de competitividad industrial, sino de seguridad estratégica. Y es las tierras raras pasan a considerarse minerales críticos para la defensa y su suministro se analiza, pues bueno, como un riesgo potencial en escenarios de crisis internacionales. La nueva estrategia estadounidense parte de un diagnóstico claro, que es que la excesiva dependencia de un único proveedor extranjero constituye una vulnerabilidad estratégica. ¿Y qué ha hecho Estados Unidos para darle respuesta a este problema? En primer lugar, el reconocimiento explícito del problema en el marco de la seguridad nacional. Por otra parte, el intento de reconstruir capacidades domésticas, comenzando por la extracción. Aquí hemos visto cómo hubo intentos, por ejemplo, de abrir esa mina de Mountain Pass, ¿no? Que simboliza este esfuerzo. Pero bueno, pronto queda claro que el verdadero cuello de botella no está solo en la minería, como hemos comentado, sino en todas las fases posteriores. Y es que Estados Unidos carece de una infraestructura industrial completa para la separación y el procesamiento. Y bueno, esta constatación lleva a una conclusión clave, que también es que la dependencia no se resuelve únicamente con minas, sino con toda esa cadena de valor integrada, que es algo que China ha construido durante décadas. Por otra parte, también Estados Unidos ha estado invirtiendo en esa diversificación del suministro. Como comentabas tú, Dani, también realizando, llevando a cabo acciones con países aliados como pueden ser la Unión Europea. Pero bueno, quizá el aspecto más revelador de la estrategia estadounidense podemos decir que es el cambio de enfoque conceptual, ¿no? Y es esa categorización de las tierras raras como un activo estratégico. Y aquí realmente el desafío pues es enorme, porque al fin y al cabo Washington está intentando competir con Pekín en un terreno donde esta última cuenta con una serie de ventajas acumuladas: costes más bajos, control estatal del sector, experiencia técnica, economías de escala y un ecosistema industrial completo, ¿no? Pero bueno, desde la perspectiva estadounidense, además esto genera una doble presión, que es asegurar el acceso a los materiales y evitar, por otra parte, esa pérdida de liderazgo tecnológico en sectores clave. Y la propia estrategia de seguridad nacional estadounidense reconoce implícitamente que ambas dimensiones están íntimamente relacionadas, ¿no? El problema de fondo es que Estados Unidos se enfrenta hoy a una serie de consecuencias de decisiones tomadas que es décadas atrás. Es decir, al externalizar la producción y tolerar esa concentración del suministro en otros actores, pues bueno, ganó, podemos decir, alguna eficiencia en el corto plazo, pero perdió toda la resiliencia estratégica. Y recuperarla exige tiempo, inversión y coordinación política industrial, que evidentemente no se construye de la noche a la mañana. ¿Estados Unidos compite con China? Sí, pero
lo hacen desde una posición de dependencia, ¿no? Y yo creo que ahora, Dani, también es buen momento, ahora que encaramos la etapa final del podcast. Hemos hablado de tiras raras, qué son y para qué sirven. Hemos hablado de el actor que monopoliza el sector, que es China. Hemos hablado de otros actores que también están dentro del juego, pero que dependen de toda esa cadena de valor, la Unión Europea y Estados Unidos. Y ahora mirando también un poco hacia futuro, hacia los próximos años, ¿no? Podríamos preguntarnos, ¿existen realmente alternativas a las tiras raras? Porque si podemos preguntarnos, ¿y si simplemente pudiéramos prescindir de ellas, ¿no? Pero yo creo que una respuesta, digamos, más rápida es que no hay soluciones mágicas y que evidentemente las tiras raras han llegado para quedarse. Completamente. A las tierras raras como elemento en sí, en este momento de desarrollo tecnológico no hay alternativa ahora mismo. Como siempre, todo puede... el proceso tecnológico, el proceso científico continúa avanzando, cada vez se hacen materiales más eficientes, pero ahora mismo hablar desde el punto de vista de los minerales y de los materiales, de la materia prima en sí, hablar de alternativas a las tierras raras es más un ejercicio de ciencia ficción que de realismo político. Y al final la situación de las tierras raras, y sobre todo cuando pensamos en sus alternativas, em, es una especie de microcosmos que resume muy bien dinámicas globales, ¿no? Te escuchaba y tú decías antes, eh, las tierras raras chinas eran baratas. Y decía, claro, es que eso es evidente, todos lo sabemos, pero no por eso hay que dejar de incidir en ello. Y es que el dominio de China respecto a las tierras raras no es fruto de la suerte o de la casualidad geológica de que tengan más reservas que nadie, sino que las tienen, sino que responde a esas dos estrategias en paralelo que tú mencionabas. Una, la China, de reconocimiento de la importancia de estos minerales y de inversión durante décadas en investigación, en capacidades, en formación, y para desarrollar todas esas capacidades propias, asumiendo un enorme coste medioambiental que era absolutamente inaceptable para Occidente. La segunda estrategia que converge en el tiempo es la occidental, principalmente de Estados Unidos, que era el actor hegemónico, como tú bien has mencionado, que prioriza el libre comercio y esa reducción de costes, esas tierras raras baratas, rechazando el asumir también esos costes medioambientales, lo que acaba provocando la deslocalización de su industria y la pérdida de capacidad propia. Solo contando estos dos fenómenos explicamos la situación actual y la complejidad de encontrar alternativas para el futuro. Y nos muestra cómo el mundo, especialmente en términos de relaciones comerciales, en términos de cadenas de suministro, de seguridad económica, ha cambiado por completo. Ya no estamos ante cálculos de estados y empresas que se basan en el coste-beneficio, se basan en el precio y vamos a producir allá donde en términos de costes es más eficiente para nuestra empresa, para nuestro estado, porque nos permite aumentar el margen de beneficio. Sino que esos cálculos de seguridad económica, que antes eran secundarios, y me atrevo a decir, muy secundarios, incluso inexistentes, en muchos casos, ahora son la prioridad. Y vemos cómo debemos paliar vulnerabilidades de las cadenas de suministro, aunque eso implique mayores costes. Vemos cómo hay una percepción de que no es posible ser autónomo, no es posible garantizar prosperidad, satisfacer las necesidades de tus ciudadanos sin tener que asumir ciertos costes que también van a ser ambientales y no solo económicos. Este cambio es absolutamente fundamental. En términos europeos representa un giro por completo. En términos estadounidenses significa también un viraje significativo, aunque sabemos que ellos obviamente la relación que han mantenido con la extracción de recursos es muy diferente a la que ha mantenido Europa, especialmente en las últimas décadas. Y esto es la base para encontrar alternativas. Este cambio, este reconocimiento del problema, esta asunción de lo que debemos hacer es fundamental y es prioritaria. Por otro lado, la urgencia del problema, la importancia del mismo, fuerza a tomar decisiones. No puedes especular, no puedes esperar más tiempo. La situación es clara y es clara hoy y requiere unas soluciones que también son claras y el diagnóstico que has hecho al respecto es bueno. Por lo que
estos son los elementos que, si lo quieres ver así, Iván, o por lo menos desde mi punto de vista, te podrían hacer ser optimista. Diagnóstico adecuado, situación acuciante que te obliga a tomar soluciones y unas ideas, unas estrategias que van en consonancia con las soluciones que podrías necesitar. Ahora bien, y también me gustaría escucharte a ti, Iván, partiendo de este punto de partida inicial, que insisto, se puede ver con cierto optimismo, podríamos decir, ¿no? El contexto y la realidad es muy compleja. Lo hemos dicho varias veces, China ha invertido durante décadas dedicándole un papel prioritario a estas estrategias. No podemos tratar de compensar esa brecha en 4, 5, 6, 7, 10 años. Debemos entender que se requieren eh, estrategias más profundas. Por ejemplo, fijar precios mínimos para que sea rentable para empresas occidentales, Australia, que tiene un papel también muy destacado, europeas, para que sea rentable esa producción. Es un aspecto que está costando, que se ha propuesto varias veces, Estados Unidos lo ha propuesto, en la ley de materias primas críticas de la Unión Europea también se refleja, y ahora parece que desde Estados Unidos se cae el acuerdo porque hay muchas empresas que no son favorables, es un tema complejo, no se encuentra la demanda necesaria, la cuestión de los costes es profunda y va a requerir esfuerzos continuados en términos económicos, en términos sociales, en términos de asunción de costes, muy prolongados en el tiempo, que se van a tener que prolongar 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20, 30 años si queremos conseguir cadenas de suministro alternativas, al tiempo que la demanda de estos productos finales que se utilizan, en los que utilizan tierras raras para su producción, va a ir creciendo. Por lo que, eh, digamos que sí, yo creo que mm, todo apunta en la dirección en la que en 5, 10, 7 años la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, Corea van a estar en una posición mejor en términos de cadenas de suministro globales de lo que están hoy, pero si las expectativas no son realistas, pensamos que no va a tener costes, pensamos que con inversiones mastodónticas concretas en sectores y proyectos concretos, y si pensamos que en el corto plazo vamos a construir cadenas de suministro alternativas completamente a China, creo que estamos cayendo en un error y esas perspectivas no son realistas. Por otro lado, también, y ya termino con esto, mencionamos antes el conflicto de Japón con China. Cuando China impuso esas restricciones a la exportación, Japón se pudo diversificar de una manera relativamente rápida, y es uno de los ejemplos que marca que la voluntad acompañada de recursos y estrategias adecuadas puede conseguir grandes resultados incluso a corto plazo. También lo hemos visto con respecto a la energía rusa en Europa, ¿no? Algo que se creía imposible se pudo conseguir en apenas 2 años, ¿no? Que no depender únicamente del suministro energético ruso, ¿no? Entonces, sí, existe esa posibilidad. Que las propias tierras no sean raras hacen que sea posible. Hay unas estrategias en marcha, hay unas inversiones en marcha. Creo que es posible que mejore la situación desde el punto de vista estratégico, pero va a ser una carrera de fondo, y va a ser una carrera de fondo plagada de obstáculos en la que vas a tener que rendir en cada metro, en cada centímetro. Y si no, puedes retrasar el proceso bastantes años, Iván. Sí, y lo que está claro, Dani, es que no se puede sustituir una cadena de suministro en la que China lleva invirtiendo 40 años desde los años 80, con 5 años de inversión europea y estadounidense o occidental, ¿no? Eso yo creo que queda claro y es lo que debemos tener en cuenta. Ahora, mirando a futuro, pues evidentemente toda inversión o estrategia es bienvenida en este sentido. Yo leía antes, y solo para dar un poco de contexto, leía antes del podcast un estudio de un autor que se llama Visiti Balaram, que era muy interesante porque hablaba sobre eso, el futuro y potenciales alternativas a las tierras raras. Y llegaba a una misma conclusión siempre, pero por daros un ejemplo, si hablamos, por ejemplo, de imanes permanentes, ¿no? Elementos como el neodimio, el disprosio o el samario, que permiten fabricar estos imanes
extremadamente potentes y ligeros. Pues gracias a ellos tenemos motores eléctricos, turbinas eólicas eficientes, discos duros, sistemas de hielos de precisión, etc. Realmente sí que existen alternativas técnicas, tenemos los imanes de ferrita o de alnico, pero uno de los principales limitantes, y es el mismo en cualquier otro ejemplo, es el rendimiento. ¿Existen sustitutos que funcionan? Sí, pero ¿cuál es el problema? Que son más grandes, más pesados y menos eficientes. Y en aplicaciones donde el espacio, por ejemplo, el peso o el consumo energético son críticos, aviación, defensa, electrónica avanzada, esa pérdida de rendimiento evidentemente no es aceptable. Y sustituir tierras raras en estos casos no elimina el problema, sino que lo traslada al diseño, al coste y a la eficiencia del propio sistema. Tenemos también otro ámbito, el de los fósforos y materiales ópticos, por ejemplo, que se utilizan en iluminación, pantallas, sistemas electrónicos avanzados. También existen ciertas alternativas parciales, pero ¿qué pasa? Que suelen implicar menor calidad, menor durabilidad y mayores costes. Por lo tanto, en muchos casos las tierras raras no se utilizan porque sean baratas, que lo son en algunas ocasiones, pero porque son las únicas que cumplen con los estándares tecnológicos que se exigen en día a día, ¿no? Entonces, hay también investigación en nuevos materiales y en rediseño tecnológico para reducir el uso de tierras raras, pero bueno, en este punto es clave que la alternativa más realista no es la sustitución total, sino esa reducción del contenido por unidad producida. Otra de las vías que frecuentemente se cita, Dani, es el del tema del reciclaje, en el que ya has hablado, ¿no? Y evidentemente, en teoría, el reciclaje de tierras raras podría convertirse en una fuente relevante de suministro, pero que, bueno, en la práctica también presenta pues enormes desafíos técnicos y económicos, ¿no? Las tierras raras se utilizan en cantidades muy pequeñas, dispersas en productos complejos y altamente integrados, y bueno, extraerlas al final de su vida útil, pues bueno, requiere también procesos costosos, que son enérgicamente intensos y en muchos casos también contaminantes, ¿no? Pues bueno, además ese volumen potencial recuperable también es limitado, incluso con tasas de reciclaje elevadas, pues bueno, no se cubriría toda esta demanda creciente, ¿no? Especialmente, pues bueno, en este contexto de electrificación, de transición energética y digitalización acelerada, pero bueno, sí que el reciclaje puede ser parte de la solución, pero evidentemente no es un sustituto estructural, ¿no? De todo este suministro primario de tierras raras. Así que, bueno, el panorama que emerge es claro y en cierto modo también puede resultar inquietante. Las tierras no son absolutamente insustituibles en sentido químico, podemos decir, pero sí que lo son en términos tanto económicos, tecnológicos como estratégicos a corto y en medio plazo. Yo creo que es algo con lo que nos podemos quedar en la mente tras escuchar este podcast, que es que las alternativas existen en los márgenes, en aplicaciones específicas, pero no como reemplazos totales. Y esto explica por qué, a pesar de años de investigación, de debate, de inversión, bueno, la dependencia global persiste, y también por qué el control de toda esta cadena de valor pues sigue siendo una fuente de poder estructural, ¿no? Y quizá, bueno, el gran mensaje que dejan las tierras raras, Dani, es que en el siglo XXI, pues bueno, el poder no reside solo en quien innova más rápido, sino quien controla, ¿no? Todos estos materiales que hacen posible esa innovación. Efectivamente, y con esa reflexión tan interesante, damos por concluido el podcast. Recordaos que si os ha gustado, lo comentéis, recomendéis el podcast, os suscribáis. Son pequeños gestos, pero que, como ya os imagináis, nos ayudan mucho. Así que con ese mensaje terminamos. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias, hasta luego.